Me desperté escuchando a mi suegra anunciar a todos, en la fiesta vecinal, que yo había avergonzado a la familia. Sonreí, le di las gracias por la limonada y no dije nada. Lo que cambió mi vida no fue lo que dije a continuación, sino la promesa que me hice en silencio mientras los demás reían y seguían a lo suyo. La gente solo recuerda la discusión, nunca los minutos de silencio previos, cuando una persona decide que ya no quiere cargar con las expectativas de los demás. Hay algo inquietante en mantener la calma mientras tu futuro se reconfigura tras una expresión cotidiana. Me llamo Emily Carter. Llevo 12 años casada con Daniel. Yo fui quien pintó la habitación de invitados de sus padres sin cobrarles, quien cuidó a su sobrino en todas las vacaciones escolares que pidieron, quien ayudó a su hermano menor a mudarse de apartamento en 4 ocasiones distintas y quien nunca llevó la cuenta de los favores. Mirando atrás, tal vez debería haberlo hecho. Antes de juzgar a la mujer en la que me convertí, debes entender a la mujer que fui durante todos esos años. Nuestra historia comenzó, en realidad, mucho antes de que nadie se diera cuenta. Cada mes de agosto, la familia de Daniel se reunía en la casa de campo de sus padres, a las afueras de un pequeño pueblo de Kentucky. Estaba a casi 1 hora del centro comercial más cercano. La cobertura telefónica era pésima y había muy pocos baños para la cantidad de parientes que acudían. El lugar en sí era tranquilo, rodeado de campos y árboles centenarios, pero, de algún modo, todas las reuniones familiares lograban transformar esos espacios apacibles en situaciones agotadoras. Daniel llevaba más de un mes esperando con ilusión aquel fin de semana. Todo el mundo pregunta si vas a ir, Emily. Sonreí con cortesía. Seguro que sí. Melissa preguntó específicamente por ti. Melissa era la hermana mayor de Daniel, esa clase de mujer que te hacía cumplidos que, de alguna manera, sonaban a crítica. Una Navidad me felicitó por haber tomado decisiones profesionales tan prácticas, como si la ambición jamás se me hubiera pasado por la cabeza. Tengo muchas ganas de ponernos al día, respondí. Daniel me lanzó esa mirada familiar que, en silencio, me pedía que no llevara la contraria a nadie. Yo respondí con esa sonrisa tranquilizadora que siempre significaba que no lo haría. Salimos el viernes por la tarde, después del trabajo. Curiosamente, el trayecto en coche se convirtió en mi recuerdo favorito de todo el fin de semana. Las ventanas estaban abiertas, una brisa cálida entraba en el coche, mi mano descansaba sobre la de Daniel y nuestras canciones favoritas llenaban los silencios entre conversaciones. Recuerdo haber pensado que nuestro matrimonio se sentía sólido. Si hubiera sabido lo que nos esperaba en la granja, habría sugerido que siguiéramos conduciendo hasta que la carretera terminara en otro lugar. La primera persona en recibirnos fue Lily, la hermana menor de Daniel. Saludaba con entusiasmo desde el porche delantero antes de cruzar el jardín corriendo. Emily. Daniel. Por fin habéis llegado. Lily tenía 25 años, una energía inagotable y era, sin duda, el miembro de la familia con quien resultaba más fácil convivir. Me envolvió en un abrazo tan rápido que apenas tuve tiempo de dejar el bolso. Parece que la celebración ya ha empezado, dije riendo. O solo porque sabía que veníais, respondió ella con una sonrisa. Detrás de ella, el resto de la familia fue saliendo poco a poco para darnos la bienvenida. Los padres de Daniel, Margaret y Thomas, su hermana Melissa con su marido Eric, su hermano Nathan junto a su novia Claire, y luego el grupo de primos, tíos y amigos de la familia cuyos nombres solo lograba reconocer tras haberlos oído varias veces. Owen también estaba allí, el primo de Daniel, de 30 años, que iba pasando cómodamente de un trabajo temporal a otro sin parecer preocupado nunca por el futuro. Se desenvolvía con la seguridad de alguien a quien la vida rara vez había obligado a resolver problemas difíciles, y nunca llegué a entender cómo lo conseguía. Saludé a todos uno por uno, intercambiando abrazos, apretones de manos y las mismas conversaciones habituales que llevaba más de una década practicando. Sabía exactamente cómo desempeñar mi papel. Emily, dijo Margaret al acercarse con una sonrisa contenida que parecía educada, pero nunca cálida. Me alegra que hayas podido venir. Y no me lo habría perdido por nada, respondí. Me tocó brevemente el hombro, más por obligación que por afecto, con esa cortesía distante que uno podría mostrar a un vecino al que apenas conoce. En aquel momento, supuse que ella era simplemente así.
Más tarde, me di cuenta de que aquel sería el gesto más amable que tendría conmigo en todo el fin de semana. Lo difícil de verse desplazado poco a poco es que casi nunca sucede de golpe. Ocurre en momentos tan insignificantes que ninguno parece merecer mención, hasta que te das cuenta de que, silenciosamente, se han convertido en toda la historia. La mañana del sábado comenzó con el desayuno en el patio. Todos se acomodaron alrededor de la mesa mientras Margaret traía una bandeja con tortitas y fruta, antes de pasar a servir café recién hecho. Sirvió una taza a Thomas, luego a Melissa, a Eric, a Nathan, a Claire, a Owen y a Daniel. Sin siquiera mirarme, se llevó la cafetera de vuelta a la cocina. Mi taza permaneció vacía. Eric me miró una fracción de segundo antes de bajar la vista. Claire se mostró de repente fascinada por cómo acomodaba las fresas en su plato. Daniel se reía con una de las historias de Melissa y ni siquiera se percató de lo ocurrido. Al final me levanté, entré en la casa y me serví café yo mismo. La conversación en el exterior no se interrumpió en ningún momento, y nadie reparó en el asiento vacío que había dejado atrás. Esa tarde, todos se reunieron cerca del viejo granero mientras Thomas hablaba de reparar una sección dañada de la cerca antes de que llegara el otoño. Le preguntó a Eric si podía ayudar. Luego se lo preguntó a Nathan. Después se dirigió a Owen, cuya idea del mantenimiento del hogar solía consistir en posponerlo hasta que otra persona se encargara de ello. Por fin hablé, si quieres, puedo echarle un vistazo. Ya he reparado cercas antes. Thomas respondió sin vacilar, evitando en todo momento cruzar la mirada conmigo. Creo que Eric probablemente tenga más experiencia. Su tono se mantuvo perfectamente amable, como si mi sugerencia nunca se hubiera formulado. Eric me dedicó una sonrisa rápida y disculpadora, que transmitía a partes iguales compasión y alivio. Simplemente sentí y di un paso atrás. En aquel entonces, no me di cuenta de que acababa de ofrecer mi ayuda a esa familia por última vez. Al caer la noche, todos se reunieron en torno a una mesa larga, bajo unas guirnaldas de luces extendidas entre los árboles. Los campos resplandecían suavemente más allá del jardín, y la escena parecía sacada de una revista. Daniel se sentía totalmente a sus anchas entre las personas con las que había crecido, y verlo genuinamente feliz aún lograba sacarme una sonrisa. Recuerda esa versión de mí, porque será importante más adelante. Lily eligió la silla junto a la mía, casi como si lo hubiera planeado de antemano. Con discreción, rellenó mi vaso antes de preguntarme, ¿estás bien? No podría ir mejor, respondí. Ella me observó un instante. Respondí a su preocupación tácita con una leve sonrisa que le indicaba que agradecía la pregunta. La cena transcurrió por derroteros habituales, chismes locales, el aumento de los precios de la vivienda, fútbol e historias sobre personas a las que ninguno de nosotros veía desde hacía años. Yo me conformaba con escuchar sin participar en la conversación. Entonces, Owen se reclinó en su silla y me miró directamente. Así que, Emily, dijo, alzando la voz lo suficiente para que todos los que estaban cerca dejaran de hablar, Daniel dice que el trabajo te va muy bien últimamente. Levanté la vista, intuyendo ya hacia donde se dirigía la conversación. «¿O va bien?», respondí. «¿A qué te dedicas exactamente?», preguntó. «¿Algo relacionado con contestar el teléfono?». Un silencio se apoderó de la mesa. Él sabía perfectamente a qué me dedicaba. Todos allí lo sabían. Había pasado 6 años construyendo una firma de contabilidad y consultoría financiera que daba servicio a docenas de pequeñas empresas locales. Daniel había hablado de ello con orgullo en innumerables ocasiones. «Tengo una firma de contabilidad», respondí con tono sereno. Owen asintió con una comprensión exagerada. «Ya veo, así que, básicamente, papeleo y hojas de cálculo». Melissa soltó una risita suave, lo justo para alentar la broma sin asumir la responsabilidad de haberla hecho. Daniel bajó la vista hacia su plato y siguió comiendo. Lo observé un segundo. Había oído cada palabra. En lugar de hablar, alargó la mano para coger otro panecillo. «Supongo que se podría describir así», dije. Entonces no podía saber que su silencio en aquel momento se convertiría en lo único que jamás sería capaz de perdonarle. Llegó el domingo y todos fueron recogiendo poco a poco tras el almuerzo, moviéndose entre el jardín, el porche y el garaje mientras guardaban las sillas y las mesas plegables. Yo ayudaba a Nathan a apilar unas cajas de almacenamiento cuando Melissa se acercó a mí. «Emily, ¿podemos hablar un minuto?».
Nathan miró de ella a mí con la expresión inconfundible de quien agradece no verse involucrado, antes de llevarse la última caja al interior sin hacer ruido. Melissa se cruzó de brazos. Su sonrisa amable parecía cuidadosamente ensayada, como si hubiera estado esperando todo el fin de semana para tener esta conversación. De repente, me di cuenta de que probablemente así había sido. Creo que mereces saber la verdad, empezó diciendo. Escuchar esas palabras de alguien que había pasado años disfrazando las críticas de preocupación debería haber bastado para terminar la conversación antes de que empezara. En cambio, me quedé donde estaba. Está bien, dije. Ella me miró directamente. Daniel no es feliz. Dejé que el silencio se instalara entre nosotros por un momento. Daniel no habla mucho, continuó Melissa, pero para el resto de nosotros es evidente. Está agotado. Carga con más de lo que debería. Y, para ser sinceros, gran parte de eso tiene que ver contigo. Ahí estaba. Todo lo que había sentido durante el fin de semana se condensó finalmente en una sola acusación. Melissa, respondí con calma, lo que ocurra en mi matrimonio es algo que Daniel y yo debemos resolver por nuestra cuenta. Dejó de ser solo tu matrimonio cuando empezó a afectar a todos los que lo rodean. ¿Y cómo ha afectado a todos, exactamente? Ella respondió sin vacilar. Habló de las horas que pasaba con mis clientes. Dijo que me importaba más mi negocio que las tradiciones familiares. Afirmó que nunca parecía sentirme cómoda con ellos y que había hecho que sus padres se sintieran como intrusos en su propia casa. Me quedé allí sin interrumpir, escuchando cada queja mientras me daba cuenta, poco a poco, de que aquella conversación no había sido nada espontánea. Simplemente había estado esperando el momento oportuno. Cuando por fin terminó, asentí una vez. Gracias por decirme cómo te sientes, dije en voz baja. Luego me alejé. Encontré a Daniel junto a la cerca, en el límite de la propiedad, contemplando los campos. ¿Podemos hablar?, pregunté. Me coloqué a su lado. Melissa acaba de hablar conmigo. Él seguía mirando hacia el horizonte. Lo sé. Esperé. ¿Lo sabías? Mencionó que probablemente hablaría contigo. Le observé el rostro. ¿Y no se te ocurrió decirle que no lo hiciera? O al menos avisarme. Suspiró antes de responder. No le falta razón, Emily. Su voz sonaba tranquila, casi distante. Trabajas todo el tiempo. Realmente no conectas con mi familia. Mi madre cree que nunca has querido formar parte de esto. Me quedé mirándolo fijamente. Tu madre pasó por mi lado durante el desayuno sin servirme una taza de café. Estoy seguro de que no lo hizo con mala intención. No, respondí. Ella hizo exactamente lo que quería hacer. Por primera vez aquel fin de semana, se volvió para mirarme de frente, y lo que vino fue frustración y decepción. Fue distancia. Parecía como si ya se hubiera alejado de nuestro matrimonio mucho antes de que yo me diera cuenta. Tal vez, dijo con cautela, se suponía que este fin de semana uniría a todos. Tal vez si te esforzaras un poco más. Llevo 12 años esforzándome. Él no respondió. En su lugar, volvió la vista hacia los campos. No me di cuenta en ese momento, pero aquella conversación tranquila fue la última vez que hablamos como pareja, en lugar de como desconocidos que compartían el mismo apellido. Una hora más tarde, la gente empezó a reunirse poco a poco cerca del porche delantero. Nunca había nadie a invitarlos. De algún modo, estos momentos surgen por sí solos. Un minuto antes estaba sola en la habitación de invitados, ordenando mis ideas. Al siguiente, salí y me encontré con docenas de parientes formando pequeños grupos dispersos. Todos mostraban la expresión inconfundible de quienes ya habían llegado a una conclusión antes de que yo llegara. Margaret dio un paso al frente. Sostenía un vaso de té helado con ambas manos, como si eso le ofreciera un punto de apoyo firme en el que concentrarse. Emily, comenzó, creo que ha llegado el momento de aclarar algunas cosas. Miré hacia donde estaba Daniel. Él permanecía junto a Melissa. Ninguno de los dos se movió. Está bien, dije. Los minutos siguientes se fundieron en una borrosa sucesión de hechos que creo que nunca podré describir del todo. Hay experiencias que el lenguaje jamás logra captar por completo, y permanecer en silencio mientras otros juzgan tu carácter ante casi todas las personas a las que tu pareja ama es una de ellas. Margaret habló de valores familiares,
respeto e inclusión. Thomas asentía en silencio a casi todo lo que ella decía. Melissa llenaba cada pausa con una nueva crítica. Owen se apoyaba en la barandilla del porche mientras comía un trozo de tarta, como si estuviera en primera fila viendo el espectáculo de otra persona. Finalmente, Margaret llegó a su conclusión. Emily, dijo, creo que tienes dos opciones. Puedes pedir disculpas a esta familia por la forma en que nos has tratado, disculpas sinceras, y podremos seguir adelante juntos. Hizo una pausa antes de señalar hacia el camino de entrada. O tal vez sea hora de que te vayas. El jardín quedó en completo silencio. Miré a Daniel una última vez. Muy despacio, él bajó la vista. Tienes dos opciones, repitió Margaret con serena seguridad. Disculparte o irte. Respiré hondo y despacio. Entonces, no elegí ninguna de las opciones que ellos esperaban. Sonreí. Aquella expresión pareció inquietar de inmediato a varias personas. Gracias, Margaret, dije. Has aclarado las cosas mucho más de lo que imaginas. Sin decir nada más, regresé al interior de la casa. Entré en la habitación de invitados, tomé el teléfono y abrí la aplicación de viajes que utilizaba para el trabajo. En cuestión de segundos, reservé el tren de la tarde siguiente para volver a casa desde la ciudad más cercana. Era un billete de solo ida. No porque quisiera demostrar algo, sino porque, por primera vez en años, había dejado de fingir que volvería. Hice la maleta metódicamente, doblando cada prenda. Me vestía con la rutina que había desarrollado tras innumerables viajes de negocios. Cada movimiento se sentía tranquilo, casi ordinario, como si la decisión ya estuviera tomada mucho antes de cerrar la maleta. Un suave golpe en la puerta me interrumpió. Levanté la vista y vi a Lily de pie en silencio en el umbral. Emily. Su voz apenas se oía. ¿Qué haces? Estoy empacando. Entró en la habitación, con los ojos llenos de preocupación. Emily, por favor, no hagas esto. Lily tragó saliva con dificultad. Por favor, dijo en voz baja. Habla con todos una vez más. La miré durante un largo instante. No estoy enfadada contigo. Parpadeó rápidamente, tratando de no llorar. Necesito que lo sepas. Sus hombros se relajaron lo justo para dejar que mis palabras llegaran a ella. Siempre me has tratado con amabilidad, continué. Nunca olvides eso. Dio un paso adelante y me rodeó con los brazos. No fue simplemente un abrazo. Sentí como si ella estuviera pidiendo perdón en nombre de toda una sala llena de gente que jamás lo haría. Le devolví el abrazo. Cuando veas a Daniel. Las palabras se me atascaron en la garganta. Podrás decírselo tú misma. Esbocé una sonrisa leve y cansada. No creo que vaya a venir. Lily se apartó lentamente y me miró con una expresión que confirmó la verdad antes de que cualquiera de las dos la dijera en voz alta. Lo siento mucho, susurró. No tienes nada de qué disculparte. Levanté mi maleta. Y luego salí. Crucé el pasillo, pasé por la cocina y salí al porche delantero. Todos seguían allí. Sus conversaciones cesaron en cuanto se fijaron en mi maleta. Margaret frunció el ceño. ¿A dónde vas? Me diste dos opciones, respondí con calma. Decidí tomar una propia. Emily. La voz venía de Nathan. Aquello me sorprendió. Se levantó de la silla. No te vayas así. Valoré que lo intentara. De verdad que sí. Por fin encontré a Daniel con la mirada. No se había movido. El color había desaparecido de su rostro, como si hubiera esperado que yo cediera y solo entonces se estuviera dando cuenta de que no lo haría. Daniel. Pronuncié su nombre una sola vez. Nada más. Nada menos. Luego caminé hacia mi coche, metí la maleta en el maletero y me marché. Nunca miré por el retrovisor. No porque quisiera que el momento pareciera dramático, sino porque ya sabía que nadie me seguiría. El trayecto hacia la ciudad duró menos de una hora. Fue el tramo de carretera más silencioso que había recorrido en años. Sin música. Sin podcasts. Solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y pensamientos que había postergado durante demasiado tiempo. Unos 15 minutos después de haber iniciado el viaje, sonó mi teléfono.
Daniel. Dejé que siguiera sonando hasta que se detuvo. Unos minutos más tarde, volvió a sonar. Melissa. Aquello casi me hizo sonreír. Luego llamó Margaret. No me lo esperaba. Poco después, Daniel volvió a intentarlo. Entonces empezaron a llegar los mensajes. Emily, ¿dónde estás? Por favor, contesta. Tenemos que hablar. Pasaron varios minutos antes de que apareciera otra notificación. Por favor. Leí ese último mensaje mientras estaba detenida ante un semáforo. Una sola palabra. Sin embargo, de algún modo supe exactamente qué quería decir con ella. No sonaba a arrepentimiento. No sonaba a miedo. Sonaba a alguien que espera a que un problema regrese y se resuelva solo. Puse el teléfono boca abajo en el asiento del copiloto y seguí conduciendo. Al llegar a la estación de tren, aparqué en la zona de larga estancia. Había algo simbólico en dejar el coche allí. No tenía intención de volver pronto. Dentro de la terminal, compré un café y esperé en silencio cerca de mi puerta de embarque. El silencio a mi alrededor parecía casi tangible, como si ocupara el asiento vacío a mi lado. No llamé a nadie. No envié ni una sola respuesta. Cuando comenzó el embarque, simplemente me levanté con los demás y subí al tren. Unas horas más tarde llegué a casa. En lugar de ir a la vivienda, conduje directamente a mi despacho. Años atrás, había convertido parte de la planta alta en un pequeño estudio para las noches de trabajo durante la temporada de impuestos. Abrí la puerta. Me serví un vaso de agua. Me senté a solas en la oscuridad. Luego tomé el teléfono e hice lo único que Daniel jamás habría imaginado. Llamé a mi abogada. Llevaba más de 2 décadas dedicada al derecho de familia y gozaba de fama por su preparación minuciosa y su criterio sereno. Respondió casi de inmediato. Emily, es domingo por la tarde. Lo sé. Lo siento. Pero necesito tu consejo. Siguió un breve silencio. ¿Qué tan grave es esto? Necesito entender cuáles son mis opciones, dije. Otra pausa. Entonces oí el chirrido de su silla al arrastrarse por el suelo. Que empieza por el principio. Lo que Daniel, y ciertamente el resto de su familia, no sabía era que yo había pasado los 2 años anteriores preparándome en silencio para la posibilidad de que, algún día, tuviera que irme sin pedir permiso a nadie. No porque ya hubiera decidido marcharme, sino porque una parte de mí había empezado a notar las señales de advertencia. Era como oír un ruido extraño en una máquina antes de que se averíe. No sabes exactamente cuándo se romperá, pero sabes lo suficiente como para prepararte. Y la preparación siempre había sido mi forma de sobrevivir a la incertidumbre. La empresa que construí me pertenecía por completo. Mi nombre era el único que figuraba en los documentos de propiedad. Había cambiado la estructura casi un año antes, después de que Daniel y yo tuviéramos una conversación difícil sobre dinero, independencia y cómo se suponía que sería nuestro futuro. En aquel momento, me dije a mí misma que se trataba simplemente de una planificación responsable. Nuestras cuentas conjuntas seguían existiendo. Los gastos del hogar seguían vinculados. Pero los cimientos de mi trabajo, los ahorros que había acumulado y el valor generado a través de años de esfuerzo estaban protegidos por separado. También había llevado un registro. No porque estuviera esperando una batalla. No porque quisiera castigar a nadie. Sino porque así funcionaba mi mente. Yo creaba sistemas. Organizaba la información. Guardaba pruebas de las decisiones importantes. Era el mismo instinto que me ayudó a dirigir un negocio exitoso y que, con el tiempo, se convirtió en lo que me protegió cuando todo lo demás se volvió incierto. Documentaba las conversaciones sobre decisiones financieras importantes. Guardaba los correos electrónicos en los que se hacían planes sin mi participación. Llevaba un registro de los momentos en que se tomaban decisiones que afectaban a mi vida como si yo no formara parte de la discusión. No estaba acumulando armas. Simplemente me negaba a olvidar. Mi abogada me llamó a primera hora de la mañana de lunes. Que estás en una posición mejor de lo que crees, dijo. Me senté en mi escritorio y miré hacia la oficina vacía. ¿Qué pasa si sigo adelante? Tú decides cómo se cuenta esta historia, respondió ella. Dejas de reaccionar y empiezas a tomar decisiones. Escuché con atención. Hice preguntas. Lo anoté todo.
Para la tarde del miércoles, la documentación ya se había presentado. Daniel se enteró 2 días después. No por mí. Un agente judicial llegó a casa de sus padres, donde al parecer se había quedado desde el fin de semana, rodeado de las mismas personas que habían ayudado a convencerlo de que yo era el problema. Mi teléfono empezó a llenarse de notificaciones de inmediato. 9 llamadas perdidas. Luego otro. Luego otro. Observé cómo la pantalla se iluminaba una y otra vez. No respondí. Finalmente, envié un mensaje. El único mensaje que inicié durante toda esa semana. Daniel, me viste quedarme sola cuando todos decidían quién era yo. No voy a seguir luchando por un lugar donde nunca fui realmente bienvenida. Segundos después, llamó. Esta vez, contesté. Emily. Su voz sonaba diferente. No enfadada. No segura. Incierta. ¿Qué has hecho? Me recosté en la silla. De lo que había que hacer. ¿Y de verdad has presentado los papeles? Sí. Es increíble. ¿Por una discusión? Cerré los ojos un momento. Daniel, esto no se trataba de una discusión. Silencio. Fueron años de ser menospreciada. Años en los que se esperaba que demostrara que encajaba. Y cuando tu familia finalmente lo dijo en voz alta, te quedaste ahí y dejaste que lo hicieran. Eso no es justo. O lo justo habría sido que estuvieras a mi lado cuando importaba. Su respiración cambió. Iba a decir algo. Pero no lo hiciste. Emily. Tuviste todas las oportunidades. Hubo una larga pausa. Luego, su voz se suavizó. Por favor. Podemos arreglar esto. Solo vuelve a casa y encontraremos la solución. No voy a volver. Lo dije con calma. Sin ira. Sin afán de venganza. Solo con certeza. No puedes decidirlo todo tú sola. Ya lo he hecho. Noté que guardaba silencio. Luego se oyeron voces tenues de fondo. Su madre. Alguien más. En cuanto se dio cuenta de que otras personas escuchaban, su tono cambió. Esto no ha terminado. Miré los documentos que estaban junto a mi portátil. Sí, Daniel. Mi voz se mantuvo firme. Ha terminado. Entonces colgué. La gente espera que momentos así vengan acompañados de arrepentimiento. Imaginan a la persona que se marcha desvelada por la noche, cuestionándolo todo, preguntándose si actuó demasiado rápido o si fue demasiado lejos. Eso no fue lo que pasó. Dormí. Una noche entera. El tipo de sueño que no había tenido en años. A la mañana siguiente, me desperté a las 6, preparé café y llegué a la oficina antes de las 7:30. Para las 9, ya había tenido 2 reuniones con clientes. Para las 10, había revisado un contrato nuevo. La vida siguió. Eso fue lo más extraño. El mundo no se detuvo cuando por fin dejé de intentar convencer a la gente de que me valorara. Los mensajes siguieron llegando. Daniel los enviaba. Melissa los enviaba. Incluso Thomas se puso en contacto conmigo, lo cual me sorprendió. Nathan envió una sola frase. No pensé que la cosa llegaría a este punto. Me quedé mirándola durante varios minutos. Luego respondí. Yo sí. Nunca contestó. Owen envió algo tan cruel que lo borré de inmediato. No valía la pena recordarlo. Lily llamó esa misma tarde. Contesté. ¿Estás bien? Preguntó. Sonreí a pesar de mí misma. Estoy bien. Lily. Daniel está destrozado. Lo creo. No para de decir que lo sorprendiste. Miré a mi alrededor en mi oficina. El lugar que construí. El lugar que había protegido. Las señales de advertencia estuvieron ahí durante años, dije. Que alguien se sorprenda por las consecuencias no significa que no le hayan advertido. Lily guardó silencio. Luego susurró, para que lo sepas, Emily, no te merecías lo que pasó. No, dije. La respuesta fue más fácil de lo que esperaba. No. Siento no haber hablado antes. Pensé en decirle que no pasaba nada. Casi le di la respuesta fácil.
Pero esta vez no lo hice. Deberías haberlo hecho, dije. El silencio que siguió no fue cruel. Fue sincero. Y por primera vez en mucho tiempo, la sinceridad me dio paz. El proceso de separación ocurrió mucho más rápido de lo que Daniel esperaba. Creo que él creía que el tiempo me haría cambiar de opinión. Que, con el tiempo, la ira se disiparía. Que la distancia suficiente traería de vuelta los recuerdos de los buenos años y me haría cuestionar si valía la pena marcharse. Tal vez imaginaba que acabaría llamándolo para sugerir que probáramos con terapia. Que pasaríamos meses eligiendo cuidadosamente nuevas palabras para los mismos viejos problemas, para luego regresar al mismo matrimonio con reglas ligeramente diferentes. Pero yo ya no era esa persona. La versión de mí que seguía esperando a que las cosas mejoraran ya había pasado años esperando. Mi abogado se encargó de todo con precisión. La empresa estaba asegurada. La estructura de propiedad estaba clara. Las inversiones que había construido estaban protegidas. El único asunto complicado era la casa que habíamos comprado juntos. Tenía valor. Guardaba recuerdos. Y representaba la última parte de nuestra vida en común que aún quedaba por dividir. Daniel contrató a un abogado competente, y yo lo respeté. No fue un proceso sencillo. Nada que implique años de matrimonio lo es. Hubo documentos que revisar, conversaciones que mantener y decisiones difíciles que no se podían evitar. Pero, 8 meses después de aquel fin de semana en la casa de campo, salí de la reunión final sintiendo algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Paz. No euforia. No victoria. Simplemente el alivio tranquilo de quien por fin ha dejado de luchar contra la realidad. Un año después, mi empresa tenía un aspecto completamente distinto. Nos habíamos expandido a 3 mercados más. Ascendí a 2 personas que habían estado conmigo desde el principio e incorporé a un gerente senior capaz de gestionar las operaciones diarias sin necesitar que yo resolviera cada problema. Por primera vez en años, me tomé un fin de semana largo fuera y confié en que todo seguiría en pie a mi regreso. Me mudé a una casa adosada pequeña cerca del centro de la ciudad. Tenía ventanales, muebles sencillos y ningún recuerdo vinculado a las expectativas de otra persona. Era mía. Y eso importaba. Sabía que la familia de Daniel estaba al tanto de todo, porque Melissa seguía consultando mis actualizaciones profesionales en internet y poniéndolos al día. Se volvió casi predecible. Cada logro mío era un recordatorio más de que la persona que ellos esperaban que se desmoronara no lo había hecho. El abogado de Daniel acabó intentando argumentar que parte del crecimiento de mi empresa tras la separación debía considerarse parte del patrimonio compartido. Mi abogado respondió aportando años de registros, contratos y documentación. La discusión terminó rápidamente. No hubo nada de emotividad en ello. Solo hechos. Más tarde, Lily me contó que la madre de Daniel les decía a los familiares que yo no estaba llevando bien el divorcio. Que estaba desbordada. Que mi negocio probablemente pasaba por dificultades. De hecho, me reí cuando me enteré. Porque por fin comprendí algo sobre las personas que te subestiman. No solo quieren que pierdas. Necesitan que pierdas. Necesitan que la persona que se marchó acabe regresando derrotada, porque, de lo contrario, tendrían que admitir que se equivocaron. Necesitan que la historia termine contigo dándote cuenta de que cometiste un error. Necesitan la versión en la que ellos tenían razón. Pero ese no fue mi final. No me estaba desmoronando. Estaba reconstruyéndome. Y el momento que realmente cerró aquel capítulo llegó casi 2 años después del reencuentro. Sucedió durante una conferencia profesional en Louisville. Asistía a un evento de 3 días para empresarios e inversores, donde conocía a personas interesadas en futuras colaboraciones. La segunda noche hubo una recepción para establecer contactos en la última planta del hotel. Casi 200 personas llenaban la sala. Estaba hablando con un grupo cerca de los ventanales cuando vi a alguien al otro lado de la estancia. Eric. El marido de Melissa. Él me vio en ese mismo instante. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. Luego, él se acercó. Emily. Eric. El silencio entre nosotros pareció más largo de lo que probablemente fue. Entonces, él esbozó una sonrisa leve e incómoda. ¿Te ves bien? Estoy bien. Asintió y bajó la vista hacia su bebida. Y llevo tiempo queriendo decir algo.
Esperé. No estaba de acuerdo con todo lo que pasó aquel fin de semana. Observé su rostro. Estabas allí. Lo sé. Lo viste. Su expresión cambió. Un poco de vergüenza. Un poco de arrepentimiento. Debería haber dicho algo. Sí, respondí. Él asintió lentamente. Lo sé. Podría haber aceptado la disculpa de inmediato. Podría haber sonreído, haberlo tranquilizado y haberle dicho que todo aquello había quedado atrás. Eso es lo que habría hecho la antigua Emily. La mujer que se quedaba hasta tarde ayudando a los demás. La mujer que resolvía los problemas antes de que nadie se lo pidiera. La mujer que seguía estando ahí, incluso cuando nadie estaba para ella. En cambio, simplemente lo miré y dije. Te agradezco que digas eso. Pero tengo que ser sincera contigo, Eric. Le sostuve la mirada. Una disculpa es distinta cuando llega después de que alguien ya ha pagado el precio. Cuando ya no te queda nada que arriesgar al decirla, no tiene el mismo peso. Parecía querer responder. No le di la oportunidad. Levanté ligeramente mi copa. Espero que pases una buena noche. Luego me alejé. Eso es lo que la gente malinterpreta sobre elegirte a ti misma. Se lo imaginan como algo dramático. Una confrontación. Un discurso final. Un momento en el que todos reconocen de repente tu valor y admiten que se equivocaron. Eso casi nunca sucede. La mayoría de las veces, elegirte a ti misma ocurre en silencio. Es cerrar una puerta sin dar un portazo. Es sentarte sola en el coche tras darte cuenta de que te has cansado de pedir a los demás que les importe. Es comprar un billete y no cancelarlo. Es ver cómo se ilumina el teléfono y decidir que el silencio es más saludable que dar otra explicación. Aquello que llamé venganza nunca fue un único acontecimiento. Y sí, ahora lo llamo venganza, porque pasé demasiado tiempo fingiendo que no quería justicia. Pero la venganza no consistía en hacer daño a nadie. Consistía en reconstruir una vida que ellos estaban seguros de que yo no podría crear sin ellos. Consistía en despertarme cada mañana e invertir mi energía en algo que, por fin, me pertenecía solo a mí. Consistía en elegir mi propia paz por encima de la comodidad de otra persona. Fue aquel lunes por la mañana en que contacté con mi abogado en lugar de rogarle a Daniel que lo entendiera. Fue sentarme frente a su abogado con todos los documentos preparados, mientras ellos intentaban reescribir años de decisiones. Fue dejar sin respuesta cada llamada perdida. Dejar sin leer cada mensaje. Dejar que fracasara cualquier intento de arrastrarme de nuevo al mismo patrón. Daniel quería que reconsiderara mi decisión. Melissa quería pruebas de que lo pasaría mal. Su madre quería la satisfacción de verme volver y admitir que me había equivocado. Nunca les di ese momento. Creían que solo me habían ofrecido dos opciones. Quedarme y pedir perdón. O irme. Pero no entendieron en absoluto la tercera opción. La tercera opción no era marcharse. Me fui convirtiendo en alguien que ya no necesitaba su aprobación. A veces pienso en los años previos a que todo cambiara. En las innumerables reuniones a las que asistí. En las conversaciones en las que sonreía mientras me sentía invisible. En los momentos en que me hacía pequeña porque mantener la paz parecía más fácil que exigir respeto. Pasaron años enseñándome que mi presencia no importaba. No se dieron cuenta de que un día les creería. Pero no de la forma que ellos esperaban. Dejé de necesitar ser vista por personas que ya habían decidido no mirar. Y cuando finalmente me alejé, no destruí su mundo. Simplemente me aparté de él. Lo más poderoso que hice no fue demostrarles que estaban equivocados. Fue darme cuenta de que no necesitaba demostrar nada en absoluto. Había pasado años intentando ganarme un sitio en una mesa a la que nunca fui realmente invitada. El día que me fui, construí la mía propia. Y nunca miré atrás.